La última vez que estuvimos en Hebreos, vimos una variedad de exhortaciones al inicio del capítulo 13. Exhortaciones a las cuales les llamó el predicador los sacrificios, o le llamamos más bien nosotros los sacrificios del nuevo pacto. Entre esas exhortaciones vimos que el amor debía de permanecer dentro de la iglesia local. Vimos que no debemos de olvidar a los que sufren en la iglesia. En el contexto, algunos creyentes estaban siendo puestos en la cárcel por persecución cristiana. Vimos que el matrimonio debe de mantenerse honroso entre los santos. Vimos que no debemos de tener avaricia o amor al dinero porque Dios ha prometido que al igual que estuvo con Josué y Moisés, que también estará con nosotros. Vimos que tenemos un superior altar al de los hombres o los sacerdotes del antiguo pacto. Vimos que debemos de obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos porque ellos velan por nuestras almas como los que darán cuenta en el día final. Vimos que debemos de practicar la hospitalidad a los extraños porque algunos terminaron hospedando ángeles sin darse cuenta. Vimos que tenemos que estar dispuestos a sufrir como Cristo sufrió en su vida y ministerio. Y vimos que tenemos que tener labios agradecidos porque esto le agrada a Dios y son los sacrificios del nuevo pacto. Y el día de hoy llegamos a la última clase de Hebreos después de 2 años de esta clase. Y el día de hoy veremos cómo el predicador ora para que Dios cumpla su buena voluntad en sus hermanos. Y este es un excelente pasaje para aprender a orar. Así que si alguna vez te has preguntado cómo debo de orar o cómo puedo interceder por otros, este pasaje es un ejemplo de cómo orar ante Dios por nuestras familias, por nuestros hermanos y aún por nosotros mismos. Clase número 48, clase final, la bendición pastoral. Miren conmigo una vez más, Hebreos 13, y noten conmigo los versículos 20 al 21, que dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que vemos en nuestro pasaje es que el predicador hebreo termina su carta con una oración sencilla, pero teológicamente profunda. Esta oración bien podría ser llamada una oración pastoral, pues el predicador de Hebreos parece ser un líder en la iglesia local, probablemente era uno de los pastores de la iglesia, y él ora, él intercede, él pide ante el trono de gracia por sus hermanos, y específicamente vemos que el predicador ora para que Dios capacite y cumpla su buena voluntad y propósito en sus hermanos en Cristo. ¿Cuál es el propósito por el cual está orando? Él está orando, entre muchas cosas, que Dios cumpla las exhortaciones que vimos la semana pasada, que los creyentes puedan permanecer en amor, que seamos agradecidos, que ellos practicaran la hospitalidad, que el matrimonio sea honroso y en realidad ora que cumplan la buena voluntad de Dios está revelada a través de las Escrituras. Pero es importante notar cómo es que ora el predicador. Pues el predicador, al pedir ante Dios, no apela a otra cosa más que al pacto eterno hecho con la sangre de Cristo. Es decir, el predicador es alguien que sabe orar, el predicador sabe interceder, el predicador sabe pedir ante Dios y su trono de gracia. Pues su oración podría ser traducida algo así: tú, Dios, has prometido cumplir tus promesas en el pacto que hiciste con nosotros, por lo tanto, cumple tus promesas, porque tú no puedes mentir. Y esto es algo similar a, por ejemplo, cuando Dios iba a destruir al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento por su continuo pecado, y Moisés intercede, Moisés ora por sus hermanos. Pero ¿cómo es que Moisés ora en el Antiguo Testamento? Moisés le recitó a Dios sus promesas que Dios mismo le había dado a su pueblo, y Dios lo escuchó y retiró su juicio. Aquí, de la misma manera, el predicador de Hebreos era un hombre que sabía orar,
Y al orar, por decirlo así, le recuerda a Dios, le recita a Dios las promesas que él mismo hizo bajo el nuevo pacto. Ahora, no es que Dios tiene que ser recordado de algo, sino que al hacer esto muestra la fe del predicador. Pues cree lo que Dios ya ha prometido en su pacto. Y una vez más, es como si el predicador estuviera diciendo, tú Dios has prometido estas cosas, ahora te ruego que cumplas tu buen propósito en mis hermanos. ¿Qué tanto sabes interceder en oración? ¿Oras a Dios apelando a sus promesas bajo el nuevo pacto? Note conmigo Hebreos 12, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta breve oración está llena de teología y nos revela exactamente la teología del nuevo pacto. Cada palabra está llena de la gracia de Dios que tenemos bajo el monte Sión. Cada palabra nos lleva a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Cada palabra está llena del Evangelio, pues nos habla de la sangre y de la resurrección de Cristo. Cada palabra de esta bendición pastoral destila miel y la miel que destila del panal. Y cada palabra, a pesar de que es una oración por sus hermanos, a la vez es una doxología a Dios. Es decir, es una oración que glorifica a Dios, pues termina exaltando su nombre, exaltando el Evangelio y exaltando el nuevo pacto. Cada palabra de esta oración es tan dulce como el escuchar a David tocar el arpa en el castillo del rey Saúl. Esta oración pastoral es similar a la bendición arónica del Antiguo Testamento, pues en esa bendición Aarón, como el sumo sacerdote, ora para bendecir al pueblo. Bueno, en su lugar ahí, vayan conmigo a Números capítulo 6. Vayan conmigo a Números capítulo 6. Simplemente porque es muy precioso este versículo, si no lo han visto antes. Número 6. Y vemos cómo Aarón oraba de una manera similar por el pueblo. Y claro, él en el oficio de sumo sacerdote. Número 6, versículo 22, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y ahora, claro que la única manera que Dios nos puede bendecir es por medio del Evangelio. Así que de la misma manera podemos orar como Aarón y como el predicador de Hebreos, que el rostro de Dios resplandezca sobre nuestras familias, sobre nuestros hermanos, apelando al nuevo pacto. Y una pregunta, o varias preguntas que nos podríamos hacer es, ¿cuántas de tus oraciones son para orar o interceder por otros? ¿Cuántas de tus oraciones están llenas del Evangelio? ¿Cuántas de tus oraciones son un acto dulce de oración a Dios el Padre por medio de Cristo? ¿Cuántas de tus oraciones son como un incienso agradable al Señor? Hebreos 12, versículo 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vayamos un poquito más a detalle a esta oración pastoral y vemos unos puntos. Punto número 1, oración al Dios de paz. Punto número 1, oración al Dios de paz. Noten que esta oración está dirigida, según el versículo 20, a el Dios de paz. Es decir, el predicador dirige su oración a Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. Y aquí Dios el Padre es descrito como el Dios de paz. Ahora la Biblia nos describe a Dios también como el Señor de los ejércitos.
Lo describe como el Dios que hace guerra en contra de sus enemigos y los conquista. En Romanos es descrito como un Dios justo e airado contra los que suprimen su verdad en injusticia. En el Salmo 7 se describe como que está enojado con los pecadores todos los días. En el Salmo 2 nos dice que está poniendo a todos los enemigos de Cristo bajo sus pies como un colchón. Pero en esta bendición pastoral vemos que para los creyentes, bajo el nuevo pacto, Dios el Padre es conocido como el Dios de paz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que pecadores pueden conocer la paz cuando Dios es santo? La respuesta es que el creyente tiene paz por medio o por virtud del nuevo pacto. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio del Evangelio entonces que el creyente conoce al Dios de paz y la paz de Dios. Es por medio del Evangelio que Cristo ha aplastado el pecado que nos separaba de un Dios 3 veces santo. Es por el Evangelio que Cristo ha aplastado la cabeza de la serpiente antigua, y esto sucedió en el Gólgota, pues en el Gólgota se cumplió la profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y también es por el Evangelio que Dios en aquel día final aplastará a la serpiente bajo los pies de los creyentes. Romanos 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pablo le dice a la iglesia de Roma, a los hermanos de Roma. Y también es en base del nuevo pacto, en base al Evangelio, que podemos orar que Dios nos guarde hoy mismo en perfecta paz. Oras para conocer esta paz de Dios. Oras para no estar ansioso por tus problemas diarios y tener esa paz que solo Dios puede dar por medio del Evangelio. ¿Le oras al Dios de paz? Deberíamos de seguir las instrucciones de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Deberíamos de orar por nosotros, por nuestros hermanos en Cristo, para que Dios, el Padre, el Dios de paz, guarde los pensamientos y nuestras vidas en Cristo. Ahora ya vimos el punto número 1. La oración está dirigida a Dios el Padre, el Dios de paz. Punto número 2. La oración y el pacto eterno. Noten conmigo el versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y quiero que noten que este versículo 20 se dirige al Padre, pero también noten que se dirige al Padre por medio del pacto eterno. Es decir, esta oración tiene como base el pacto de Dios con los creyentes. Y este pacto es descrito como un pacto eterno, es decir, que dura para siempre, en comparación con el pacto mosaico que fue abrogado. Es decir, como vimos al principio, el predicador de Hebreos ora algo así: tú, Dios, has prometido salvarnos por el pacto eterno, por lo tanto, escucha mi oración, escucha mi intercesión por mis hermanos, escucha mi oración por tu propio pueblo. Y de la misma manera nosotros podemos orar, dirigir nuestra oración al Padre por medio de Cristo, usando el pacto eterno como base. Noten el versículo 20 una vez más. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahora es importante recordar qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo con recompensas y castigos. Y en la Biblia hay diferentes tipos de pactos, pero aquí estamos hablando específicamente de los pactos que Dios ha iniciado y no el hombre. Estamos hablando de los pactos en los cuales Dios pone términos y condiciones. Los pactos donde Dios pone las recompensas, los castigos de obedecer o desobedecer sus condiciones. Como dice el teólogo Wayne Grudem,
No es el hombre negociando con Dios, sino Dios quien establece las condiciones del pacto. Y a través de la Biblia vemos que Dios está trabajando a través de pactos, donde le pone al hombre ciertas recompensas o castigos. Por ejemplo, aún en el libro de Génesis, en el jardín del Edén, vemos que había un pacto con el primer hombre. Vayan conmigo a Oseas capítulo 6, van a su lugar ahí, y vayan conmigo a Oseas capítulo 6, versículo 7. Aunque no encontraremos la palabra pacto en Génesis, encontramos todos los aspectos de un pacto. Y en Oseas capítulo 6, versículo 7, el profeta Oseas nos describe estas palabras. Dice, mas ellos, cual Adán o como Adán, traspasaron el pacto. Ahí prevaricaron contra mí. Aquí Dios le dice a Israel a través del profeta Oseas, ustedes, al igual que Adán, han quebrado su pacto. ¿Cuál era el pacto de Dios con Adán? No vamos a entrar a detalles en esta predicación, pero básicamente había recompensas y castigos. El castigo era la muerte, la recompensa era la vida. La condición, no comer del fruto prohibido. Y claro, Adán quebró el pacto, como dice Oseas, y fue expulsado del jardín del Edén y entró la muerte a todos los hombres. Hebreos 12, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahora es importante notar que aunque hay varios pactos en la Biblia, en Hebreos solamente está hablando de dos pactos. Está hablando del viejo pacto y está hablando del nuevo pacto. Y a través de todo Hebreos hay una comparación y contraste entre el viejo pacto y el nuevo. El viejo, si recuerdan, fue a través de Moisés, con las tabletas de piedra, con los mandamientos. Y es como hemos visto, este era un pacto condicional. La condición del pacto era obedecer la ley santa de Dios. Y la recompensa bajo el viejo pacto era ser el pueblo escogido de Dios. Algo que Israel no pudo obedecer por su depravación y terminó solamente heredando las maldiciones del pacto. Como han dicho muchos estudiosos, el viejo pacto puede ser resumido en haz esto y vivirás. Pero he aquí la gloria del nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto es infinitamente mayor que la gloria del viejo pacto. Pues bajo el nuevo pacto tenemos un representante perfecto, el segundo Adán, el hombre perfecto, el hombre Dios. En el nuevo pacto tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, como nuestro representante. Ahora este pacto también tiene condiciones de seguir la ley y de pagar la deuda del pecado en nuestro lugar, pero nuestro representante lo hizo todo por nosotros. Este pacto es incondicional. Fue condicional para Cristo, porque Él tuvo que cumplir la ley y morir en nuestro lugar, pero para nosotros, los que hemos heredado las promesas, es incondicional, porque Él nos representa y Él lo hizo todo. Él nació bajo la ley en el cumplimiento del tiempo por medio de una virgen en Belén, concebido del Espíritu de Dios. Él nació y vino a cumplir la ley, vino a cumplir toda justicia, la misma ley que Israel no pudo cumplir. Luego fue a la cruz y murió como un sustituto de pecadores, donde Dios el Padre derramó toda su ira. Este Jesús es el verdadero Israel, el Hijo de Dios. Y a todos los que creen las buenas nuevas del pacto y se arrepienten de sus pecados y creen que Cristo resucitó de los muertos, se vuelven miembros del nuevo pacto. Un pacto inaugurado con la sangre del Hijo de Dios. Un pacto que nos promete un corazón regenerado. Un pacto que nos promete el Espíritu Santo para siempre. Un pacto que nos promete la vida eterna. Un pacto que nos promete el perdón de pecados. Así es que si no has creído en este pacto, arrepiéntete. Dale un giro de 180 grados a tu pecado y voltea a la cruz. No trates de cumplir el pacto. Mira aquel que lo hizo todo por nosotros. Así que el viejo pacto, una vez más, es haz esto y vivirás. Y el nuevo pacto, como han dicho muchos teólogos, es Cristo hizo todo por nosotros
por lo tanto, vivimos. Hebreos 12, versículo 20, noten cómo ora el predicador. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y aquí una vez más el predicador de Hebreos usa el nuevo pacto como una base para orar, para interceder por sus hermanos. Y el predicador de Hebreos ora al Dios de paz. ¿Qué hizo Dios el Padre? ¿Qué hizo el Dios de paz? Él resucitó al gran pastor de las ovejas. Dios el Padre resucitó al quien también es llamado el príncipe de los pastores. Dios el Padre resucitó al buen pastor, quien dio su vida por las ovejas. Y el predicador ora así. Le ora al Padre en base del pacto, quien levantó de entre los muertos a Cristo, el gran pastor de las ovejas, y le ora que cumpla su buen propósito en sus hermanos y los capacite para toda buena obra. Y vemos esta bella oración, esta bella intercesión. Y en aplicación, si Dios el Padre tiene poder para levantar a Cristo de los muertos, tiene el poder para cumplir su buen propósito en nosotros, a pesar de nuestro pecado, en nosotros y nuestros hermanos. Ahora ya vimos la oración al Dios de paz. Ya vimos, número 2, la oración y el pacto eterno. Punto número 3, la oración y la petición. Noten conmigo Hebreos 12 del versículo 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos que después de una oración llena de la teología de pacto, vemos que el predicador termina orando por cosas prácticas. Él ora que el Padre cumpla lo que es agradable en sus hermanos y los capacite para toda buena obra. Él ora que el Dios de paz capacite a sus hermanos en su buena voluntad. En la palabra de Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en el contexto probablemente está orando que una vez más que cumplan todo lo que les escribió en la carta. Pero a la vez aplica a toda la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. En otras palabras, Él está orando que sean buenos cristianos, agradables a Dios, que vivan en la voluntad de Dios, que es vuestra santificación, que es ser más como Cristo. Pregunta, ¿oras que tus hermanos sean agradables a Dios, el Padre, por medio de Cristo? ¿O tus oraciones están simplemente basadas en ti mismo, en cosas físicas solamente? ¿Oras por la santificación de tus hermanos? ¿Oras para que Dios los capacite a tus hermanos en el Evangelio y cumpla su buena voluntad y toda buena obra? ¿Oras intercediendo como el predicador de Hebreos, usando el pacto eterno como base, usando el Evangelio y recitándoselo a Dios, no porque Dios ocupa ser recordado, sino porque le mostramos a Dios que creemos lo que Él ya ha escrito? ¿Oras así? Y luego le das una adoración a Dios como el predicador, quien dice del versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten que el predicador, aun cuando está intercediendo y pidiéndole a Dios, él nunca olvida lo que está haciendo. Hermanos, toda oración es un acto de adoración a Dios. No se trata de la oración de ti. La oración no se trata de aún de nuestros hermanos primordialmente. La oración es un acto de adoración al Dios de paz. Nunca debemos olvidar que la oración no solamente es un mandato, sino que también es un dulce acto de adoración a nuestro Dios. Nunca debemos olvidar que nuestra oración es como incienso al Dios de paz por medio de Cristo. Y esta es la bendición pastoral que vemos
tan bellamente descrita en Hebreos. Ahora veamos rápido los últimos versículos. Noten conmigo el versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues es escrito brevemente. Aquí el predicador de Hebreos le llama a su carta una carta de exhortación, o sea, una predicación por escrito, básicamente. Y le dice a sus hermanos, yo sé que he hablado cosas fuertes y difíciles, pero les pido que sean pacientes y lo reciban como palabra de Dios para su edificación. Versículo 23. Sabéis que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viene pronto iré a veros. Parece que Timoteo estaba en la cárcel por la persecución que vemos en Hebreos, y él iba a ser puesto en libertad, y el predicador y los hermanos lo conocían, así es que tenían planeado ir juntos a visitar a los hermanos, a los hebreos de nuestra carta, si Dios lo permitía. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saluda. El predicador termina mandándole saludos a los pastores y a los cristianos, a los miembros de la iglesia, y les manda saludos desde los hermanos que están en Italia. A lo mejor pasó por ahí o escribió la carta desde ahí, no sabemos. Pero noten las últimas palabras. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Aquí nos resume el Evangelio. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pero antes de terminar, solo como aplicación, quiero que nos pongamos o nos quedemos con la mente esta bella bendición pastoral. Que estemos conscientes de orar e interceder por el pueblo de Dios, como Aarón y el predicador de Hebreos lo hacen en esta oración. Que oremos apelando a las promesas del nuevo pacto, como Moisés lo hizo en su tiempo, y el predicador que le recitaron a Dios sus promesas. Que usemos el nuevo pacto como base para orar por nuestros hermanos y por nosotros mismos. Que oremos que Dios nos capacite para toda buena obra y ser agradables a Dios por medio de Cristo. Y que nuestras oraciones estén llenas de teología, de adoración a Dios, quien merece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que antes de terminar este estudio que llevamos 2 años, me gustaría terminar con que todos juntos leyéramos Hebreos 12, del versículo 20 al 21. Leamos todos juntos Hebreos 12, versículo del 20 al 21. Hebreos 13, perdón, del versículo 20 al 21. La palabra de Dios dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por estas bellas palabras, esta bella bendición y oración que nos has dejado en las Escrituras para meditarla, para orar como modelo sobre ella, para ver todas las promesas que nos has dejado y cómo eres tú quien inició nuestra salvación y quien la terminará hasta el día del Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.